nos lo venden, sin criterios y creencias definidas, bien establecidas y propias, es solo decoración. El problema no es que no nos conozcamos, es que muchas veces no sabemos que no nos conocemos y por ende pues tampoco nos interesamos por hacerlo. No conocernos sale caro y el precio no es visible, inmediato. Que si te haces un poquito más chiquita, entonces sí vas a poder encajar. Y es súper válido que hoy pienses algo que no pensabas hace un año y probablemente en un año pienses algo completamente diferente. Y eso no se traduce como inestabilidad, se traduce como evolución. Entrego esta creencia, puedes vivir a tu manera y yo quiero vivir a la mía. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Evolución Podcast. Yo soy Mariana Gómez. Hoy vamos a hablar de un tema que me puso a pensar bastante porque fue en una conversación con una amiguita, una amiga a la que no le vamos a poner nombre hoy porque no creo que quiera que yo esté divulgando aquí sus cosas, aunque sí me dio permiso de contar la historia. Y es que ahora tenemos un código interno y es que cada vez que ella me necesita escribe criterio y yo ya sé que necesita de mí. Es alguien con quien hablo mucho. Un día necesitaba mi opinión sobre un tema en particular que le estaba ocurriendo en su vida, lo hablamos un rato y a la final me dijo como que no, me gusta más como tú lo estás viendo que como yo lo iba a expresar. Estábamos definiendo un mensaje para enviarle a alguien y yo le dije, pues eso es lo que yo pienso, pero pues no sé, igual tú tienes que tener tu propio criterio. Entonces desde ahí surgió el tema de criterio. Pero un día pasó algo muy parecido, pero diferente. Me contó una situación que estaba teniendo con una amiga de ella en la que su amiga estaba pasando por un momento difícil, pero le estaba transmitiendo a ella, le estaba como pasando la responsabilidad del cómo ella se estaba sintiendo. O sea, le estaba entregando por completo esa responsabilidad emocional de todo lo que ella estaba sintiendo, como si fuera culpa de mi amiga que ella estuviera mal. Y pues mi amiga me decía que se sentía horrible con eso, porque era tanto pues que ella ya estaba sintiendo de verdad que ella sí tenía la culpa de lo que estaba pasando, de toda la situación. Entonces, bueno, inicialmente como que simplemente le compartí mi perspectiva, que a ella no le correspondía hacerse responsable de las emociones de ella, que ellas eran pues amigas, que ella como amiga la podía acompañar, podía estar presente, podía apoyarla, pero pues ya no le podía solucionar la vida. Y al final yo le decía como que ok, pero ¿y cuál es tu perspectiva de eso? O sea, ¿cuál es tu criterio sobre eso? ¿Tú cómo ves la situación? En ese momento como que se quedó callada y me dijo, no sé, no tengo. Yo como que no tienes. Y recuerdo que yo en ese momento le dije, o sea, tú tienes que tener una perspectiva sobre eso, porque es como una situación muy cotidiana donde tienes que tener unos límites y un criterio bien claro sobre cómo te quieres relacionar con las personas y más en un tema como en una relación de amistad. La conversación terminó todo y le dije como que, ok, cógete un cuaderno y te vas a poner a escribir tú qué piensas sobre esa situación, tú cómo crees que debería verse esa situación. Estuvimos hablando, colgamos y quedé pensando muchísimo, muchísimo en eso, porque eso fue lo que me permitió ser consciente que es algo que he visto en muchísimas personas, en muchísimas conversaciones con otras amigas, con otras personas, y es que, o sea, si tú no tienes claro algo tan básico como cuáles son tus límites en una relación de amistad, desde dónde estás tomando decisiones, desde dónde te relacionas, quién está al mando a la hora de tener esas relaciones. Y me di cuenta que no es algo que vea únicamente mi amiga, que sea algo de ella, sino que es algo muy, muy común y que a todos nos pasa y nos ha pasado en diferentes contextos de la vida. Y es que la mayoría de nosotros no nos conocemos. El problema no es que no nos conozcamos, es que muchas veces no sabemos que no nos conocemos y por ende pues tampoco nos interesamos por hacerlo. Últimamente el tema del autoconocimiento es algo que se escucha mucho y siempre escuchamos cosas como que trabaja en ti mismo, amate a ti mismo primero, el amor que te tienes va a ser el amor que recibas, pero son cosas como muy generales, muy genéricas que no tienen realmente profundidad. Entonces yo escucho todo este tipo de cosas y yo digo, ok, pero si me dicen, ámate primero, yo digo, pero ¿desde dónde? ¿Con qué? Porque yo creo que el amor propio, como nos lo venden, sin criterios y creencias definidas, bien establecidas y propias, es solo decoración. Tú puedes repetirte afirmaciones todas las mañanas, pero si tú no sabes qué quieres, qué te es funcional, qué te sirve, pues eso realmente no tiene dónde aterrizar. No conocernos sale caro y el precio no es visible inmediato, no es algo que tú percibas inmediatamente, porque eso se ve como querer encajar en lugares en los que tú no cabes, porque como no sabes quién eres, entonces asumes que el problema eres tú, que si te esfuerzas un poco más o que si te ajustas más al contexto, que si te haces un poquito más chiquita, entonces sí vas a poder encajar. El precio es ponerte en contextos que no soportan lo que tu alma realmente quisiera que hicieras y te quedas ahí únicamente porque no sabes que hay otra opción, o no sabes cuál es la opción que tú quisieras. Es entrar en relaciones de amistad, de pareja, de trabajo, en donde no recibes lo que tú crees que mereces, pero como nunca has definido para ti cómo se ve eso que mereces, pues te quedas. Nosotros somos los encargados de enseñarle al mundo cómo tratarnos, con lo que aceptamos, con lo que permitimos, con las cosas a las que les decimos que no. Pero si no tenemos claridad sobre quién somos o qué queremos, ¿qué le estamos enseñando a los demás? La razón por la que no nos conocemos es porque pues nunca nos enseñaron a cuestionarlo. Gran parte de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que valoramos, de lo que se convierte en importante para nosotros, no son cosas que elegimos conscientemente. Suelen ser cosas que vienen de nuestras familias, de las personas que amamos, de la cultura en la que crecimos, de
normalmente del entorno que nos sostuvo cuando éramos pequeños. Y esto no es ni malo ni bueno, simplemente es como funciona, es que absorbemos todas estas cosas, toda esta información antes de tener las herramientas para poder gestionarlas y filtrarlas. Todos lo hemos vivido y yo también lo he vivido obviamente en muchas cosas, pero hace poco hice consciente de algo y pues integrarlo realmente creo que es algo que me está cambiando la vida, porque me di cuenta que tenía una creencia que a mí no me pertenecía, pero cuando pude darme cuenta de dónde venía, de dónde surgía, de quién era, todo cambió, porque es cuando realmente puedo hacer una elección más consciente de que pues esa creencia no es funcional para mí y no la quiero. Mi abuela es una mujer que siempre ha sido muy amorosa con los demás y se da con mucho amor a los demás. Yo crecí con ella, ella siempre pues me crió y siempre, toda la vida la escuché repetirse que ella prefería quedarse sin nada antes de que nos faltara algo a mí o a mis hermanas. Creo que eso a ella le hacía sentir una mejor persona. Me transmitió la idea de que para ella realmente dar era lo más importante. Y claro, como es una persona que siempre estuvo pues muy presente en mi vida de manera muy cerquita, alguien a quien yo le tengo muchísimo amor y alguien pues que me estaba transmitiendo su manera de ver la vida, pues integré esa creencia en mí. Obviamente sin cuestionarlo y pues cero consciente. Entonces me convertí en una mujer que daba y daba mucho, pero siempre daba como a los demás. Yo podía comprarle regalos a las personas como que sin importar el precio, nada, siempre como con mucho amor, pero en el momento en que se trataba de comprar algo para mí, no, o sea, me costaba muchísimo, no era capaz, sí me fijaba un montón en el precio, o sea, siempre había como algo que me frenaba, me ponía excusas, me inventaba cosas para no gastar como ese dinero en mí y se sentía como natural y fueron muchísimos, o sea, toda mi vida bajo ese patrón, bajo esa creencia hasta, pues te contaba, hace poco, pues que lo hice consciente. Recuerdo estar haciendo como la tarea, el ejercicio que te voy a compartir al final, y era como escribiendo qué creía sobre ciertas cosas, entre esas eso. Y un momento en el que lo vi clarísimo, me hizo clic, fue puntualmente, iba a comprar un curso que realmente no era ni costoso, o sea, era perfectamente algo que yo me gastaría en un regalo para alguien más. Y para mí yo estaba como que lo compro, no lo compro, y me puse a pensar mucho sobre eso. Y lo vi súper claro y me di cuenta que estaba actuando bajo esa creencia que no era mía. Y es muy lindo porque una vez que tú sueltas como las preguntas al papel, las respuestas llegan y para mí fue así, o sea, me hizo clic y llegó eso de darme cuenta que eso no me pertenecía y que esa creencia pues era de mi abuela. Y con todo el amor que le tengo a mi abuela, le dije, simbólicamente hablando, te entrego esta creencia, puedes vivir a tu manera y yo quiero vivir a la mía, que no va a ser ni mejor ni peor que la tuya, simplemente a la mía. Pero esta creencia a mí no me pertenece y no la quiero, entonces te la entrego. Y pues decirlo fue la parte más fácil y la más bonita, pero ya empezar a crear evidencia de una nueva creencia, pues ahí es cuando se pone interesante. Fue empezar a comprarme cosas como con amor, con el entendimiento de por qué me había costado antes hacerlo, empezar a mostrarme que yo pues también soy una persona muy importante en mi vida, que también merece que me trate como con ese mismo amor. Pero claro, obviamente cada vez que iba a hacerlo, llegaba la cosita y como de nuevo esa creencia ahí a salpicarme en el oído y de nuevo volví a explicarme yo misma que de dónde surgía eso, por qué no lo queríamos, por qué no era funcional y explicarme todo esto cada vez que iba a comprar algo y aún lo sigo haciendo. Y yo creo que cuando hablamos de tener creencias propias, criterios propios, no es como que nos vamos a inventar las cosas desde cero, porque es que ya vivimos en un mundo lleno de perspectivas, de ideas, de maneras de ver las cosas, en los libros que lees, en los podcasts que escuchas, en las conversaciones que tienes con personas que tú admiras, que te inspiras, en las historias que te mueven, que te motivan. Entonces, no es como que tú crees tus criterios, es que los vas encontrando las cosas que se sienten más alineadas y que resuenan más contigo. A todos nos ha pasado que estamos en una conversación escuchando algo y vemos una perspectiva y decimos, o sea, me es funcional, la quisiera tener en mi vida o me gusta esa perspectiva, yo quisiera pensar de esa manera. Entonces la empiezas a integrar y a hacerla tuya. Pero después de haber hecho todos estos filtros, después de haberla evaluado, después de haberla cuestionado, decides que sí, que eso es algo en lo que tú quieres creer porque te va a hacer funcional y te va a ayudar a mejorar. Esa es la diferencia entre una creencia heredada y una creencia elegida. Una creencia heredada entra sin que te pregunten, sin que te cuestiones, sin que tú decidas si quieres quedarte con ella o no, simplemente la absorbiste en algún momento. Y una creencia elegida pues también puede y suele venir de afuera, pero la diferencia es que tú la recibiste con conciencia. Por eso es tan importante conocerte, porque si tú no sabes qué quieres, qué valoras, hacia dónde vas, pues no tienes filtro y cualquier cosa entra y terminas viviendo con un montón de creencias que nunca elegiste, tomando decisiones desde un lugar que tú nunca elegiste, construyendo una vida que no reconoces como propia. Pero cuando te tomas la tarea de conocerte, pues sabes qué es para ti funcional y qué no. Tienes criterio para elegir qué quieres dejar entrar a tu vida y qué no. Y entonces, ¿qué es presentarte contigo misma? Es hacerte las preguntas que probablemente nunca te has hecho y responderlas sin prisa y sobre todo con muchísima honestidad. ¿Qué pienso realmente de X tema?
¿Por qué lo pienso? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Es funcional para mí o me está limitando? Y si no me sirve, no lo quiero y no me es funcional, ¿qué pensamiento, qué creencia quiero integrar en su lugar? Porque es que cuando tú tienes claridad sobre las cosas en las que crees, pues es mucho más fácil tener claro cuáles son tus límites. Sabes cómo quieres vivir, qué quieres en tu entorno, que sí cabe en tu contexto. Y lo que se me hace más curioso de este proceso es que nunca termina. En la vida, como ley universal, tenemos la ley de cambio. Siempre estamos buscando expansión y pues esos cambios siempre vienen con cambios de perspectivas, con creencias nuevas, con criterios nuevos, así que siempre estamos en el proceso. Y es súper válido que hoy pienses algo que no pensabas hace un año y probablemente en un año pienses algo completamente diferente. Y eso no se traduce como inestabilidad, se traduce como evolución. Así que el ejercicio consiste en que vayas y busques un cuaderno y para empezar elige un área de tu vida. La idea es que lo hagamos con todas, pero empecemos tranqui. Elige un área de tu vida, pueden ser tus relaciones, tu trabajo, tu familia, lo que sea que se sienta muy presente y muy vivo para ti ahora mismo. Y empieza a escribir. ¿Qué creo sobre esto? ¿De dónde viene eso que creo? ¿Es funcional para mí? ¿O me limita? ¿Cuál quiero que sea mi criterio? ¿Qué creencia me va a ayudar a expandirme? No tienes que tenerlo todo resuelto ni llegar a una respuesta que se vea perfecta ni muy elaborada. Solo tienes que empezar a escucharte. Esa conversación contigo mismo realmente te puede cambiar la vida, porque es cuando vas a ser consciente tú qué piensas realmente de las cosas, por qué, de dónde viene. Es muy común lo que te contaba, que cuando empieces a escribir te des cuenta que estás haciendo el diálogo o el discurso de tu papá, de tu mamá, de otra persona que estuvo muy presente en tu vida, que la escuchaste decir tantas veces lo mismo, pues que se convirtió en tu realidad, en tu creencia. Y me parece súper lindo, súper poderoso, pues hacer consciente este tipo de cosas, porque desde ahí les agradeces con amor si te son funcionales y si no, pues también. Y lo que te decía simbólicamente, entregarles las creencias, devuélveselas. Date cuenta que tú puedes crear tus propias creencias. Esto es muy, muy poderoso porque cuando tú ves que algo no te es funcional, que realmente te estanca, que volviendo a la historia de mi amiga fue lo que pasó. Ella a la final me dijo como que no sé qué pensar sobre eso, pero finalmente como que si lo tengo que pensar, básicamente pienso esto. Pero yo no quiero pensar eso porque eso pues no aporta, no me es expansivo. Entonces ahí era cuando yo le decía, ok, entonces como quién te gustaría pensar, qué creencia, qué perspectiva de vida tú crees que sí te es funcional y te ayuda a expandirte. Y cuando tú decides realmente qué perspectiva quieres tener en tu vida, pues es cuando conscientemente puedes empezar a actuar como la persona que tiene ese tipo de perspectivas. Presentarte contigo no es como un evento, no es que un día te sientas y ya lo logras. Es una conversación que decides tener una y otra vez, un día sí, al otro también. Cada vez que te preguntas qué piensas, de dónde viene eso que estás pensando, lo cuestionas. Cada vez que tomas decisiones conscientes desde ti y no desde el miedo o de las cosas que tienes en automático, ni desde lo que se espera de ti, desde las expectativas que otras personas tienen de ti. Yo creo que eso es realmente el amor propio, no la versión bonita que se vende sobre autocuidado y mascarillas y cositas, no, nada. Para mí es esa versión que tiene raíces y raíces bien, bien sólidas y bien definidas desde el amor a ti mismo, de cuestionarte, preguntarte, conocerte y definir qué quieres y qué no quieres. Así que gracias por escucharme. Si sabes que hay alguien que necesita hacer esa tarea de autoconocimiento, compartiré este episodio y nos vemos en un próximo episodio de En Evolución Podcast.